Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana voy a hablar de un libro un poco diferente a los que normalmente trato, que es La Torre Elevada de Lawrence Wright, y que lleva el subtítulo de Al Qaeda y los orígenes del 11S. O sea que no es ningún secreto de qué va. En inglés se denomina The Looming Tower y es un libro de no ficción o ensayo del periodista Lawrence Wright que se publicó en 2006, por el que ganó muchísimos premios y entre ellos el Pulitzer en 2007. Así que es un trabajo muy denso. De hecho, lo de la Torre Elevada proviene de una sura del Corán que supuestamente Bin Laden pronunció antes de los atentados del 11S para alentar a sus fieles, por decirlo de algún modo. El libro se basa en entrevistas llevadas a cabo por el periodista, artículos, libros, investigaciones públicas, sobre todos los eventos que llevaron al 11S desde Sayyid Qutb en los años 40, luego explicaré quién es, al atentado contra las Torres Gemelas por Al Qaeda y dirigido por Bin Laden. Para que os hagáis una idea, sobre el nivel de investigación y de información que este señor ha tratado, esta parte del libro solo son de los pies de página de donde saca toda la información que dice, aparte de toda la bibliografía que ha utilizado y todas las entrevistas que ha llevado a cabo a lo largo de los años para poder llevar a cabo este trabajo. O sea que es un trabajo que está muy bien documentado. Hay que avisar de que este libro, no entra en las conspiraciones del 11S, que como imagino muchos sabréis, pues hay muchas historias de que se trata de un atentado de falsa bandera, o sea que fueron los propios Estados Unidos quienes provocaron el ataque, o que no nos han contado toda la verdad de lo que sucedió. Yo sinceramente pienso que pasaron más cosas aparte de lo de los aviones, y que probablemente fueron otros grupos terroristas, pero lo que está claro es que de la forma en que cayeron las torres no solamente fue por el choque de los aviones contra las Torres Gemelas, pero yo sí creo que realmente quien llevó a cabo el ataque es Al Qaeda y en concreto Bin Laden como el cabecilla de todo. Pero bueno, estas son otras historias. Lo importante es que lo que trata este libro de cómo se crea el fundamentalismo islámico, que luego algunos de ellos se convierten en terroristas, es un trabajo periodístico muy loable y muy interesante, y además de esto trata también sobre la incompetencia, por decirlo de algún modo, de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, o sea, en concreto la CIA, el FBI y la NSA, que en esos tiempos no trabajaban juntos casi nunca y no compartían la información entre ellos. ¿Qué pasa? Que cada uno de ellos tenía una pieza de la información que unidos pues podrían haber sabido cuáles eran los objetivos y quizás haberlos podido parar, pero como ninguno de ellos compartía la información, pues pasó lo que pasó, como luego veremos. Lo primero, el libro se remonta a, como os he dicho, a Sayyid Qutb, que era un escolar religioso de Egipto, que estaba en contra del régimen que había en ese momento, y como venía de una buena familia, pues lo exiliaron y se fue a vivir a Estados Unidos, y en ese momento no era fundamentalista, pero se escandalizó tanto con lo que vio en Estados Unidos, la conducta estadounidense, pues bueno, pues como somos los occidentales, ¿no? Con el sexo y todas estas cosas, pues que se escandalizó, y cuando volvió a Egipto se convirtió en un radical islamista anti-occidente y escribió varias obras que son precisamente el fundamento de los extremistas islámicos y también de los terroristas. Por lo tanto, este señor es muy importante porque si bien no participó en los ataques terroristas, evidentemente, porque estaba muerto, sí que es la base del pensamiento que permite a los musulmanes matar a otros musulmanes. De hecho, este señor fundó también los Hermanos Musulmanes en Egipto, que siguen existiendo, y que buscaba sustituir al gobierno de Egipto
por uno fundamentalista y radical que aplicara la ley islámica, pero los pillaron y él en concreto pues terminó ejecutado y convirtiéndose en mártir de la causa. Una de las bases de este cambio también de la radicalización de muchos musulmanes fue la fundación de Israel y los conflictos que surgieron con los palestinos y también con Egipto, ya que los musulmanes vieron desde el principio como un ataque hacia ellos en el que Estados Unidos había participado, bueno, y Occidente en general. En los años 70 ocurren dos hechos muy importantes. Por un lado, los universitarios en Egipto se empiezan a radicalizar y forman el grupo islámico que se acabará convirtiendo también en un grupo terrorista. Y lo que pasa es que este grupo terrorista únicamente llevaba a ataques terroristas dentro de Egipto. Pero paralelamente surge otra figura importante que es Ayman al-Zawahiri, que muchos habréis escuchado, porque es un señor que viene de una muy buena familia egipcia, que se convierte en cirujano, pero que también funda el grupo fundamentalista Al-Jihad. La cuestión es que también estaba en contra del régimen y termina en la cárcel, y cuando está en la cárcel después por colaborar en el asesinato de Safad, que era quien gobernaba Egipto en ese momento, es torturado de forma terrible y pasa a la lucha violenta. De hecho, se dice que los terroristas islámicos nacieron precisamente en esa prisión de Egipto porque las torturas fue lo que les hizo pasar a una lucha verdaderamente violenta. Y este señor es responsable de muchísimos ataques terroristas tanto dentro como fuera de Egipto, y de hecho acabará fundiendo su organización con Al-Qaeda y es uno de los que empuja a Bin Laden a su lado más violento y a su lado pues de delirios de grandeza, ¿no? Que le hacen pues tener objetivos muy grandes, pero que bueno, terminó haciendo lo que terminó haciendo este señor. Y además al-Zawahiri acabó siendo el cabecilla de Al-Qaeda cuando mataron a Bin Laden. Por otro lado, una parte importante del libro explica la historia de Bin Laden, evidentemente, que es difícil... Uy, un momento, que es difícil de entender. Es que había salido el aviso de que queda poca batería, espero que aguante. Es difícil de entender sin conocer la historia de su padre. Su padre era un señor muy pobre, era un refugiado yemení que fue a Arabia Saudí, y que cuando se encontró el petróleo en Arabia Saudí, pues la empresa nacional que se dedica a explotar el petróleo, pues alimentaba a que sus trabajadores creasen sus propias empresas, y eso es lo que hizo el padre de Bin Laden. Creó su propia empresa y empezó a hacer carreteras, construcciones, y se convirtió en multimillonario, o sea, en una de las personas más ricas de Arabia Saudí, e hizo múltiples empresas, pero a este señor le encantaban las mujeres, especialmente las niñas de 14 años, porque una chica de 14 años no es una chica, es una niña, pero bueno. La cosa es que acabó teniendo 22 mujeres, porque se divorciaba de ellas pues así como le parecía, y en total 56 hijos. Y Bin Laden es uno de los más pequeños porque es como el 47 o alguna cosa así, y además la madre de Bin Laden estuvo casado con el padre muy poco tiempo porque se divorció rápidamente de ella, y ella se casó con uno de los trabajadores porque el padre de Bin Laden, así con su generosidad, pues regalaba sus mujeres a sus trabajadores más importantes, y regaló a la madre de Osama Bin Laden pues a uno de sus trabajadores con quien tuvo más hijos. Y desde pequeño Bin Laden llevaba a sus hermanos súper estrictos, que tenían que respetar el Corán hasta sus últimas consecuencias. O sea que Bin Laden ya era un fundamentalista desde chiquitín, o sea, no se creó después, sino que era desde chiquitín ya era así, y luego ya pues sus delirios de grandeza se fueron haciendo más grandes, y cosa que fue permitida también por la fortuna que venía de su familia.
De hecho, empezó financiando el terrorismo desde su casa en Arabia Saudí, allí tranquilito, donde probablemente conoció a Zawahiri allí en una de las épocas en que se fue de Egipto porque lo estaban persiguiendo. Pero llegó un momento que decidió pues, que no era suficiente con financiar el terrorismo y también la lucha de los muyahidiníes, o como se pronuncie, perdón, afganos contra la invasión de la Unión Soviética, y decidió pues crear un ejército árabe para luchar la yihad. Este ejército no llegó a nada, simplemente estuvieron allí un poco haciendo el tonto, pero tuvieron suerte en un par de cosas y Bin Laden pues se creyó él mismo que fueron ellos los que consiguieron expulsar a los soviéticos de Afganistán, y evidentemente no fue así, pero ya se empezó a crear el mito. La cosa es que allí Bin Laden ya empezó a entrenar a las personas que iban para unirse a él en todo tipo de tácticas que luego les servirían para convertirse en una cédula terrorista. Y el problema es que también aquí es cuando Bin Laden empieza a tener los delirios de grandeza y se cree, pues bueno, invencible y tocado por la mano de Dios. De hecho, el Corán prohíbe matar a un hombre si no es en legítima defensa. Y en ningún caso a un musulmán. Por lo que hacen, que es una idea que había iniciado Sayyid Qutb, los terroristas, es decir, bueno, si lo que hacen es declarar a los musulmanes que no siguen el Corán en el sentido más estricto y en el sentido que ellos consideran que se tiene que seguir, apóstatas, para así poder matarles sin que ello vaya contra el Islam y por lo tanto tengan consecuencias divinas. Esto se conoce como el takfir y, como os digo, pues fue creado entre comillas por Sayyid Qutb, y es algo muy esencial porque claro, es lo que les permite, o sea, es una perversión del Corán para permitirles matar a otros. En Afganistán, de hecho, cuando terminó la guerra, que luego empezaron a haber luchas entre los muyahidines y de allí surgieron también los talibanes, se acaba creando el grupo Al-Qaeda, que en ese momento aún no es terrorista, sino que simplemente busca luchar la yihad contra Occidente y liberar al mundo árabe y al mundo musulmán, por supuesto. Y de hecho lo interesante es que trata a Al-Qaeda como una empresa. O sea, las personas que trabajan para Al-Qaeda pues tienen un sueldo que es mucho mayor del que tienen otras personas en su entorno, tienen atención médica, tienen vacaciones. Entonces, claro, era una cosa muy seductora para muchos chicos que realmente, además muchos de ellos tenían estudios universitarios, que no tenían salida en su país, y que eso les daba, pues, aparte de dinero, pues alimentaba su deseo de ser un buen musulmán, que eso es lo que vendía. Después de Afganistán, de hecho, se va a Sudán, porque allí parte de Sudán estaba gobernado por fundamentalistas, y le dan la libertad de entrenar a sus terroristas a cambio de inversiones en el propio país. Y de hecho, fueron incluso miembros de Hezbollah, del grupo terrorista, fueron a Sudán a entrenar a los miembros de Al-Qaeda. La cosa es que, claro, hay atentados que se generan desde Sudán, y después de los atentados a embajadas de Estados Unidos, pues Sudán decide que, bueno, que ese inquilino está resultando pues muy molesto, y además Arabia Saudí, que hasta entonces había intentado razonar con Osama Bin Laden para que dejase la lucha armada y se dejase de tonterías, por decirlo de algún modo, en ese momento se rindió y le quitó la nacionalidad y además le expropió de todas sus propiedades, por lo que pasó a no tener nada. En 1996 se va de Sudán sin nada y vuelve a Afganistán, donde declara la guerra a Estados Unidos él solito, y en ese momento Arabia Saudí, si bien le ha retirado la nacionalidad, le pide por favor a los talibanes que lo controlen y que eviten que hagan nada violenta y que cometa
cometa más ataques terroristas, pero los talibanes, como sabemos, pues no le hicieron caso y de hecho ayudaron a Osama Bin Laden pues a cometer otros ataques terroristas que finalizó pues como finalizó. En 1998 se unen Al-Qaeda y Al-Yihad como agrupación terrorista mundial después de los atentados en 1997 en Luxor, Egipto. Estoy dando mucha información, pero es que realmente el libro tiene muchísima más información. Y ahora, para terminar, porque no quiero hacer esto tampoco eterno, es explicar un poquito también los problemas que hubo con la inteligencia en Estados Unidos, porque Estados Unidos no había lidiado con terrorismo islámico hasta entonces, o sea, porque se limitaba a los países musulmanes y cuando pasaba algo a Occidente eran cosas muy aisladas y entonces la gente que tenía que darle importancia no le daba toda la importancia que debía y únicamente personas muy concretas en estos cuerpos sí le daban la importancia que necesitaba. Y lo peor de todo es que las personas que más importancia le daban fueron apartadas en su momento tanto del FBI como de la CIA antes de que surgiesen los ataques y que son personas que probablemente hubiesen podido evitar los ataques pero que fueron apartadas antes de que eso se pudiese producir. De hecho, la NSA, por ejemplo, interviene en los teléfonos de Bin Laden y demás, porque claro, cuando declara la guerra a Estados Unidos, pues como mínimo se tiene que vigilar. Pero no comparte esta información ni con la CIA ni con el FBI. Y de hecho el FBI tiene que construir sus propios satélites para pillar conversaciones de Bin Laden. O sea, que es que no solamente no cooperan entre ellas, sino que encima gastan el doble de dinero en hacer las mismas funciones. Y es más, o sea, la CIA conocía los terroristas bueno, parte de los terroristas que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, sabían que estaban dentro de Estados Unidos, que eran terroristas de Al-Qaeda y que estaban recibiendo instrucciones para ser pilotos. O sea, y no dijo nada el FBI que podría haberlos seguidos, haberlos investigados, haberlos pues, parado. ¿Cuál es la razón de que la CIA escondiese toda esta información? ¿Quién sabe? O sea, dudo mucho que fuese con la colaboración del gobierno, porque además una de las cosas que pasó durante este periodo es que hubo el cambio de Bill Clinton a George Bush, y George Bush pues quitó parte de la financiación de los grupos antiterroristas del FBI y de la CIA. Se cambiaron pesos pesados, es cosa que también perjudicó en las investigaciones, y si encima sumamos pues la poca cooperación que había entre las tres agencias más importantes de inteligencia, pues sucedió el desastre, porque cada uno tenía una pieza de información que si se hubiese unido, que si no hubiesen echado a las personas que más sabían sobre eso, pues quizás esos ataques se podrían haber evitado, porque todos sabían que iban a haber ataques, pero ninguno de ellos tenía toda la información para saber el cuándo y el cómo. Y entonces si tú no sabes el cuándo, el cómo, dónde, no puedes evitarlo. Pero claro, si uno sabe quién es, otro sabe qué es lo que quiere hacer y otro sabe lo peligroso que es, pues entonces sí que se puede actuar. Hay que decir que hay una ley nueva en Estados Unidos a raíz del 11S que obliga a las agencias a compartir la información, porque de hecho el FBI a veces para conseguir información de la CIA tenía que ir al mismísimo Bill Clinton para que obligase a la CIA a liberar cierta información. Y no la daba nunca toda. Y así es como pasan las cosas y cómo pasan los desastres que son muy difíciles de evitar. Y bueno, eso es todo, espero que os haya interesado. Como os digo, no os he explicado todo el libro porque hay muchísima información. Es muy interesante y os lo recomiendo si os gusta este tipo de literatura. Y aunque sea por conocimiento pues, en general del mundo, de lo que nos rodea y que está tan a la moda, aunque suene muy mal, porque evidentemente, desgraciadamente, que esté a la moda pues no es nada bueno. Y bueno, si os ha gustado, dadle like, si no, pues dadle un like, dejad comentarios, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene.